Muy buenas noches, amables televidentes. Estamos en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual ISAACS de la Universidad del Valle, su Facultad de Humanidades y de nuestro canal regional Telepacífico, con el apoyo del Fondo para la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. En el día de hoy tenemos al pintor nariñense Manuel Guerrero Mora y nos acompaña en esta conversación el cineasta y docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Valle, Antonio Dorado, con quien vamos a conversar en este programa de hoy de Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, en nuestro programa Conversan 2 tenemos hoy el cuadro del maestro Manuel Guerrero a contraluz, que gentilmente nos ha prestado uno de sus coleccionistas en Cali, César Hurtado Villegas. Iniciamos pues esta conversación, maestro, un poco sobre lo que ha significado para usted ese paisaje de Nariño que lo lleva en el alma desde su infancia, que nos hable un poco cuál es su inicio con ese universo y podemos entonces iniciar. Sí. Bueno, primero que todo, pues yo nací en una región que pues se ha metido en mi alma, ¿no? Que es Nariño, tierra de volcanes, de valles, de pequeños poblados, de gente campesina, agricultora, con mucho espíritu, ¿no? Y con mucha tradición agraria y con mucho trabajo en la tierra misma, ¿no? En la naturaleza misma, que es en Nariño muy especial, Darío. Y Antonio ha conocido al maestro hace muchos años, y un cineasta y un pintor tienen mucho que ver, incluso hay cineastas que también son pintores como Kurosawa. Sí. ¿Cómo ha sido esa tu relación con el maestro para que iniciemos nuestra conversación? Sí, no, ha sido muy grato porque nos conocemos a raíz de un evento en el que yo fui invitado como jurado y de un evento cinematográfico. Y realmente lo que me llama la atención es como esa relación que el maestro ha establecido entre su producción audiovisual y su mirada sobre la pintura, ¿no? Digamos, yo quisiera saber qué es el paisaje amazónico para el maestro. Bueno, primero que todo, Antonio, pues yo también te conozco pues hace poco tiempo, ¿no? Fue a raíz de haber visto tu película, bueno, El Rey, y ya tu nombre ya flotaba, ¿no? Ya era muy conocido en Colombia como cineasta. Pero ya tuve la oportunidad de conocerlo a raíz de esa invitación para ser jurados en un concurso sobre un documental de Aurelio Arturo. Esa fue la oportunidad. Y lógicamente hubo una gran afinidad. Sí, Primero sí, porque sí. Mi segunda pasión después de la pintura, bueno, cine. mi tercera, porque hay otras. Hay unas que no se pueden hablar tan públicamente. Pero mi segunda pasión o tercera, es el cine, ¿no? Y siempre ha sido el cine, ¿no? Entonces hubo una gran afinidad con Antonio, he seguido su trabajo y había una gran comunicación, realmente. Y lo del paisaje amazónico que te ha preguntado Antonio, ¿cómo? Que tú eres un hombre que llevas el paisaje en el alma y ese de Amazonas como... Sí, Nariño, pues como se sabe, es una región que tiene que ver con lo amazónico, con lo andino, con el mar, bueno, y es un lugar que es un pequeño país que tiene todo, ¿no? Entonces, la selva siempre estuvo presente en mi vida porque la conocí de niño, las montañas, todo esto que hemos hablado. Y de hecho, pues la selva sigue siendo un gran motivo de trabajo para mí. La selva es un universo, pues... Bueno, que yo lo veo muy presente en la obra, ¿no? Porque es que, digamos, el asunto de cómo representar el Amazonas siempre ha sido y sigue siendo un tema muy activo, ¿no? Y en la mayoría, digamos, de la obra que yo conozco hay como esa aproximación sobre
sobre el color, sobre la representación, sobre esos entornos extraños. Sí, bueno, yo diría que no es representación, ¿no? Y en eso tendríamos que entrar en discusión. Por la interpretación, sí, digamos. Sí, más bien es como el sentimiento por esa naturaleza exuberante, por la fuerza de lo vegetal, por la variedad de animales, de plantas, por ese color que tú dices y que tú también en tu película, Apaporis, lo muestras, ¿no? Eso, el color, es algo impresionante en la selva, pero también el drama, ¿no? El drama que hay en la selva, la vida, la muerte, la naturaleza que vuelve a resurgir en medio de la descomposición, los insectos, los pájaros, todo eso es algo que uno lo siente y quiere expresarlo en un lienzo, ¿no? Lógicamente un lienzo es apenas un espacio plano donde uno pone sus emociones, ¿no? Bueno, vamos a ver una nota sobre la relación entre el paisaje y la obra de Manuel Guerrero Mora. Y por supuesto, en eso está una obra poética que es muy cara también para Manuel, como es la del poeta Aurelio Arturo, poeta nariñense, nacido en La Unión, y que escribieron los libros más bellos de la poesía colombiana, Morada al Sur, de la cual tendremos oportunidad de hablar con Manuel después de esta nota. El paisaje es todo lo que nos rodea, lo que sentimos, cómo lo percibimos, cómo nos afecta. Es el ruido, son las texturas, los olores, los sabores, las personas. Esa sensación, ese abanico de posibilidades que es infinito, le influye al artista en su obra para poder expresar su interior, que es el arte precisamente es esa conexión entre lo interno a lo externo y el paisaje es el espejo del externo hacia tocar nuestro corazón y lograr conectar con él y transmitirlo. Manuel Guerrero es un artista de la luz, donde a través del paisaje tropical ha logrado plasmar la belleza que tenemos en nuestra amada Colombia, en Latinoamérica, en el trópico, donde a través de sus cuadros se logra percibir el sonido, el encanto, la belleza y la magia que esconden toda nuestra naturaleza. Uno de los mayores logros del artista Manuel Guerrero Mora en el arte contemporáneo es ese poder que tiene de atraer, de gustar, de enamorar. El trabajo de Guerrero Mora es como si hubiera sido un mensajero del paisaje colombiano. Por su gran trayectoria a nivel internacional y su enorme acogida, se percibe como un exponente del arte contemporáneo en Colombia. Bueno, esta nota nos deja ver, Manuel, lo que llevas en el alma, que está traducido en tu bella obra pictórica. Y quiero preguntarte, es decir, ¿cómo ha ido evolucionando a más de 40 años de vida plástica, como artista plástico, esa relación tuya con ese universo tan propio, tan fuerte y tan hermoso como es el de tu universo natal? Bueno, primero que todo mi obra pues se nutre de mis propias emociones, de mis propias reacciones frente al mundo que vivo. Ha tenido muchos cambios, ¿no? Es decir, desde la etapa formativa, cuando era muy niño, cuando estudiaba en la escuela de pintura, de la universidad, y luego todo ese trabajo que uno va haciendo, de ir madurando en sí mismo, en las propias reflexiones, de las propias emociones, de la forma, cómo expresar lo que va dentro, ¿no? Entonces ha ido cambiando, desde lo más figurativo, que fue los comienzos, a estas formas abstractas, que son un lenguaje universal, que puede denotar algo que es lo inexpresable, ¿no? En el arte, algo que uno no puede decir que allí está expresado todo lo que uno quisiera hacer, pero que el lenguaje de lo abstracto y de estas conquistas del arte contemporáneo le permiten a uno, con un lenguaje nuevo, decir tantas cosas que lleva uno por dentro, ¿no? Y Antonio, sí, que trabaja con el ojo también, ¿cómo ve esa obra y qué le suscita la obra del maestro? A mí me llama la atención
esa relación que puede haber, o sea, es distinto a un pintor de Nariño, de Pasto concretamente, que un pintor que tenga una relación abierta con otro paisaje como el mar, ¿sí? A mí me parece que esa relación con el abismo, con los volcanes, con un contexto geográfico particular, emocionalmente genera una actitud y una carga distinta. Yo quisiera que nos hablara sobre eso. Concretamente, ¿tú qué me quieres decir? Bueno, hay que entender que el paisaje de Nariño es muy variado, ¿no? Sí, sí. Bueno, y que el mar mismo en el Pacífico es algo impresionante, Sí. pero la costa, esa selva del corredor del Pacífico es también algo exuberante, Sí, muy sí. fuerte. Yo quisiera que en un lienzo esté toda la naturaleza, ¿no? Y no solamente de una región, o sea, todo Colombia, y todo lo que uno siente frente al paisaje de Colombia y de lo que uno vive, Sí. pero también en sí mismo a lo que es la naturaleza, ¿no? Pero yo, o sea, de pronto lo decía como en el sentido del punto de vista, ¿no? Que quizá cuando regularmente se habita desde, no sé, desde ciudades que están un poco desde la cordillera, que genera también una actitud Sí, claro, distinta Sí. a la actitud que puede tener un pintor del área del litoral, por ejemplo, que tiene una relación, aunque igual son paisajes, pero hay otra relación con el contexto, ¿no? Hasta dónde ese contexto en el que se habita, en tu caso, se adhiere a tus proyectos. Sí, claro. Digamos, para mí las montañas, las alturas, el paisaje andino es muy fuerte en mi obra, ¿no? Y claro, ha marcado también algo que es, por ejemplo, la serie Sur, he logrado expresar cosas que son mis vivencias frente a la altura, frente a lo que tú dices, los grandes abismos, y también lo que el hombre hace allí, esos pequeños poblados, esas parcelas de mi tierra que tú las conoces, donde parece que son inaccesibles, y allí el hombre hace su trabajo, ¿no? Entonces yo siempre vivo admirado del paisaje andino, pues lógicamente que donde yo más vivo es en Nariño, pero me asombra también de otras regiones de Colombia, ¿no? Donde lo andino es muy fuerte y marca a las personas, y bueno, es la sensibilidad la que lo lleva a uno a querer mostrar eso que uno siente y vive, ¿no? Bueno, maestro, yo sé que usted incluso hizo unos bellos cuadros alrededor de esa obra. Hablemos un poquitico de Aurelio Arturo. ¿Qué ha significado Aurelio Arturo para Manuel Guerrero Mora? Bueno, Aurelio Arturo, nuestro poeta, pues yo lo leo desde que soy niño, ¿no? Y es algo inexpresable. Yo no puedo expresar ni con palabras ni con pintura lo que él dijo, ¿no? Es decir, yo siempre lo releo, siempre lo siento íntimamente, ¿no? Yo no puedo recitar sus versos, ¿no? Pero lo que él dice allí, lo que ha escrito, lo vivo, ¿no? Y para mí es un poeta impresionante, ¿no? Hay un verso como este, por ejemplo, que dice: un largo, un oscuro salón, tal vez la infancia. Leíamos los tres y escuchábamos el rumor de la vida. En la noche tibia, destrenzada, en la noche con brisas del bosque, y el grande, oscuro piano llenaba de ángeles de música toda la vieja casa. Tú has tenido una infancia en el viejo Pasto. Esas resonancias, ¿cómo han funcionado a lo largo de tu obra? Sí, yo creo que en Nariño, y bueno, en todas partes de Colombia igual, pero Pasto, en la ciudad donde yo nací, era una pequeña ciudad, ¿no? Donde se prestaba todo para la intimidad. Yo sí nací en un hogar donde el arte era algo muy importante y donde la intimidad, lo que uno pensaba, lo que uno leía, era respetado. Y de todas maneras, lo que uno sintiera era valioso, no lo podía expresar también a la hora de comer, en algún momento, en algún dibujo, le mostraba a mi padre, a mi madre, a mis hermanos lo que uno hacía. Y de hecho la poesía se leía también, y se leía a Aurelio Arturo, se escuchaba música, y después, con el tiempo, cuando yo conocí a Aurelio Arturo, quedé impresionado por su palabra, ¿no? Y lógicamente que me marcó, porque al leerlo uno siente y ve unas imágenes, ¿no? Esto del largo salón, de la música que flota, y que al fin termina una frase muy linda, ¿no? Me gustaría, Darío, que leas la última estrofa, que es muy bella. De este mismo poema que leí, que es a Esteban, que dice... Es muy bello porque es muy íntimo, ¿no? Sí, dice: exacto. un largo, un oscuro salón rumoroso cuyos confines parecían perderse en otra edad balsámica.
Recuerdo como tres antorchas áureas nuestras cabezas inclinadas sobre aquel libro viejo que rumoraba profundamente en la noche, y la noche golpeaba con leves nubillos en la puerta de roble, y en los rincones tantas imágenes bellas, tanto camino soleado, bajo una leve capa de sombra luciente como terciopelo. La voz de Saúl me era una barca melodiosa, pero yo prefería el silencio de rosas y plumas de Vicente, el menor, que era como un ángel que hubiese escondido su par de alas en un profundo armario. Mas ¿quién era esa alta, trémula mujer en el salón profundo? ¿Quién la bella criatura en nuestros sueños profusos? Quizá la esbelta verdad porque encantaba nuestra sangre, o así tan joven de luz y silencio nuestra madre. ¿O acaso esa mujer era la misma música, la desnuda música, avanzando desde el piano, avanzando por el largo, por el oscuro salón, como en un sueño? Creo que es un tono muy íntimo. Es muy íntimo, ¿no? Yo creo que en mi infancia, de hecho, yo tengo recuerdo de mi padre, de mi madre y de mis hermanos que siempre estaban leyendo y que también leían poesía. Y este poema lo remite a esa infancia donde la intimidad era algo muy valioso. Yo creo que en Pasto, en esa época que yo nací, que era una ciudad calmada, quieta, donde yo crecí, pues había tiempo para la intimidad y había tiempo para el silencio y para la poesía, ¿no? Creo que eso me marcó también para convertirme en lo que soy, un pintor, ¿no? ¿Cómo es ese asunto de pintar un poco animado desde las palabras, desde las referencias audiovisuales? O sea, esa interrelación entre la pintura y estos otros ámbitos. Yo creo que el arte es uno solo, ¿no? Música, poesía, todo lo que de una u otra manera nos acerca a la vida misma o también nos aleja de ella en determinados momentos, pues tiene la forma que va cogiendo por los mismos lenguajes que se van formando. Y creo que no hay diferencia de la sensibilidad que siente uno frente a la pintura, al sonido, a la poesía, a la palabra, a las imágenes audiovisuales o al cine, todo eso. El arte es uno solo y la sensibilidad humana es una sola, ¿no? Y en la vida cotidiana, por ejemplo, cuando estás pintando, ¿hay algún tipo de música? O sea, ¿cómo es esa relación con la música ambiente? Bueno, primero que todo, es como difícil saber que uno tiene como un método para trabajar o unas formas. Yo trabajo de las 6 de la mañana en adelante y la música me acompaña en determinados momentos, ¿no? Pero en los momentos de más intensidad de mi trabajo, yo quiero que todo esté silencioso, que no haya nada, ¿no? Que esté solo mi trabajo y el sonido del pincel, de las pinturas. Eso me gusta mucho, ¿no? El restregar en el lienzo, el sonido de... Bueno, todas esas cosas me gustan, ¿no? Entonces, y la música es solo para ciertos momentos, aunque soy un melómano, yo escucho bastante música, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa y volvemos enseguida a Conversan 2 con el pintor nariñense Manuel Guerrero Mora. Bueno, continuamos aquí en nuestro programa Conversan 2 con el maestro Manuel Guerrero Mora y con nuestro amigo cineasta Antonio Dorado. Vamos a ver una nota para incentivar nuestro diálogo en este programa. Se trata de un artista comprometido principalmente consigo mismo, con su obra y con su entorno. Lo que prima, digamos, es la sinceridad en lo que expresa, pues producto de esa gran sensibilidad que caracteriza al artista. Es la sensibilidad no solo hacia el paisaje, la naturaleza, al entorno, a la vida social. Al maestro Manuel Guerrero Mora lo conocí en Pasto. Yo trabajé en la Universidad de Nariño en los años 80. Tuve ocasión de visitar su taller, de acercarme a su obra pictórica
Él es una persona que además de la pintura se ha interesado siempre por la cultura, las artes plásticas, pero también las letras y también, y muy especialmente, el cine. Creamos un cine club cuyo objetivo era difundir cine arte, digamos. Era como un doble interés, difundir el cine, por supuesto aprender muchas cosas, pero también un deseo de hacer, de realizar, y entonces él comenzó a hacer video. Otra virtud muy importante que veo es su vocación, su dedicación. Por encima de todos los avatares y dificultades, el primer lugar lo ocupará la obra, su trabajo. Hay muchas personas que cuando van a Pasto visitan su taller y conocen la obra y la han adquirido. Desde el año 97, por una invitación que le hicieron en París, expuso en una galería pequeña y a partir de allí todos los años consecutivamente, como durante unos 10 años, ha tenido diferentes exposiciones en unos lugares muy representativos, digamos, en Francia. También ha tenido en Estados Unidos, en la Florida y muy especialmente en Chicago, donde también lograron juntar obra pictórica y cine y video. O sea, la expresión es múltiple, es panorámica, si se puede decir. Bueno, esta nota nos deja ver muchas cosas de Manuel Guerrero como pintor, pero también como cineasta. Hay una relación muy fuerte con el cine y nos gustaría, aprovechando que tenemos aquí a un cineasta, que hablemos mucho de qué es el cine para Manuel y que podamos hablar de esta temática. Sí, ese asunto, Manuel, de relación entre pintura y audiovisual o cine, el mismo Alexander Astruc hablaba de la necesidad de cómo el cine era un poco como una pluma respecto al escritor, y yo pienso pues que en su caso es una relación como de la brocha pues con la obra, ¿no? Con el cuadro. ¿Cómo se da ese vínculo? Bueno, yo creo que para todo artista tener muchas formas de expresión pues lo realiza, ¿no? Le da posibilidades de expresión, todo eso. Total que el cine para mí sí fue el arte que reúne todas las artes, como se ha dicho siempre, y poder hacer cine siempre fue como mi gran deseo. Pero como siempre ocurre, digamos, en una ciudad pequeña, con pocos recursos, cosas así, pues vi que la posibilidad de expresar lo que yo pensaba de mi mundo era a través del video. Así fue que incursioné con el video y a comenzar a hacer unas producciones. Pero también la pasión por el cine también nos llevó, como vimos en la nota, a crear un cineclub, a fomentar esa pasión que siento por el cine. Y de hecho, pues esas cosas se han ido concretando en algunas realizaciones, aunque me quedaré con la gran ilusión de hacer un largometraje o un gran documental. Eso y si ya, hiciera un largometraje, ¿cuál sería, dijéramos, la temática? ¿Sobre qué harías tú un largometraje para competir aquí con Antonio? Muy bueno, ya que estoy con Antonio. Un día también me hizo otro colega tuyo la misma pregunta, ya que te gusta tanto el cine, ¿por qué no incursionas y haces algo? Digo, no, a mí me gustan los cuentos cortos, quisiera incursionar en realizar cuentos cortos. Y de hecho, esa pasión me llevó a ir a Quito, donde trabajé con una productora de cine y también de televisión, donde incursionamos a hacer cositas cortas. No son muy conocidas, pero yo sentía que podía comenzar a hacer algo. Pero ahora me siento un poco frustrado porque veo que ya nunca voy a hacer un largometraje, y menos en un gran tema que tengo en la cabeza y que uno siempre piensa, yo haría una gran película sobre tal cosa. Bueno, siempre está pensando en los grandes temas que podría realizar. Y claro, yo por eso admiro tanto a los cineastas, admiro a la gente que realiza cosas con el cine, porque sé que es tan difícil hacer cine, ¿no? Y tan difícil expresar cosas en el cine. Es bien complicado el cine, ¿no? A mí me parece de todas maneras que el vínculo está esencialmente, es como en el mismo encuadre, ¿no? Finalmente cuando trabajamos en una película, uno trabaja a partir de un encuadre, y finalmente un pintor también tiene
un cuadro para expresar sus emociones, sus sentimientos, ¿no? De los trabajos que hizo como documentalista, así de los que recuerda, ¿cuál? Bueno, cuando estuve en Quito incursionamos en hacer unos videoclips, ¿no?, que tienen una finalidad, es decir, en pequeño espacio y en corto tiempo expresar una idea completa. Entre esos, pues algunos ganaron premios, ¿no? Por ejemplo, hicimos una cosa sobre Cantuña, que es muy conocida la historia en el Ecuador y también en el sur de Colombia. Eso me llevó a hacer unos intentos de expresar en poco tiempo una idea completa. Y bueno, y tuvo éxito porque ganó un premio importante, ¿no? He hecho algunas cosas así, también incursionado en el videoarte y formé parte de un grupo que promocionaba el videoarte en la Alianza Francesa. Con el videoarte me sentí un poco frustrado y bueno, algún día yo pienso que quiero hacer cosas con el cine, pero siempre sigue siendo una gran aspiración hacer unos cuentos cortos, ¿no? Es que todo este comentario es un poco porque el trabajo lo que yo conozco del trabajo de Manuel en video realmente es muy exquisito, o sea, los encuadres son muy cuidados, que esa es como la gran diferencia que uno observa cuando un artista, cuando un pintor se acerca al cine o al video, ¿sí? Porque hay mucho respeto por el encuadre, por la composición, por el manejo del color, por estas cosas que habitualmente como la gente tiene tan fácil acceso a una cámara, entonces se ha perdido como ese respeto por los valores que están implicados en la composición. Y en eso, Antonio, sí, tú sabes muy bien, muchos grandes cineastas siempre dicen, me habría gustado ser pintor, y muchos pintores siempre me ha gustado ser cineasta, ¿no? Siempre que son cosas que se complementan, ¿no? Antonioni, por ejemplo, el gran aficionado al arte, y él muchas cosas de sus producciones dice, no, algunos encuadres son tomados de películas, de cuadros renacentistas y de todo esto. O Peter Greenaway, ¿no? Sí, claro. Sí. Los grandes los cineastas, principios de composición tienen mucha, y de la mucha luz, comunicación. y de la imagen Sí, la luz, misma, ¿no? Sí, es así. Esa relación entre los pintores, los cineastas siempre ha sido estrecha, ¿no? Buñuel, ¿no? Tú sabes, también Dalí, que incluso incursionó al cine. Que estuvo en Hollywood un buen tiempo. Claro. Bertolucci, pues su pasión es pintar también, él lo ha reconocido. Dice, incluso, si no fuera cineasta, que fuera, yo sería pintor. Kurosawa, por ejemplo, un gran pintor. Sí. Que pintaba todas sus escenas y estaba maravillosa. Sí, no, y en Van Gogh, por ejemplo, en Los sueños de Kurosawa, ¿recuerdan esa secuencia de Van Gogh, que es de las secuencias más bellas que uno ha visto sobre pintura en el cine? Sí, y uno quisiera también como hacer un cine que solo sea imagen, sea mudo, que solo con sonido, imagen, exprese cosas más que con textos y con diálogos y todas esas cosas, ¿no? Por eso yo siempre pienso que algún día mi sueño es hacer unas historias cortas que solo sean imágenes, ¿no? Pues hay que empezar a hacer los sueños. Hacer unos sueños realidad. La otra cosa que yo veo, Manuel, es que tú siempre estás con una cámara filmando o haciendo fotografía. Es una pasión constante. Una vocación documentalista, ¿no? A mí sí me gustaría registrar muchas cosas de la realidad, ¿no? Y siempre me acompaña una cámara. A veces hago las fotografías. A veces veo unas cosas tan fuertes que no me atrevo a fotografiarlas, porque es mejor la otra vivencia, interiorizarlas. Pienso que cuando cojo la cámara ya es otra cosa. Por eso yo admiro mucho también el trabajo del cine, porque es capaz de expresar cosas también fuera de la realidad, ¿no? Y alejarse de la realidad y recrearlas en un set, recrearlas fuera y montarlas también, ¿no? Eso me parece impresionante del cine, ¿no? Sí. No, y el asunto de la síntesis, que en esa medida la pintura es mucho más exigente, ¿no? Porque de alguna manera uno en una narración pues tiene varios dispositivos de encuadres, pero el pintor tiene solamente un encuadre y tiene ese riesgo de expresar allí muchas cosas, ¿no? Sí, una superficie plana y con colores, la verdad es más limitado, pero también es bien exigente. Sí, más exigente. Pero el cine también es muy exigente, ¿no? Es que a mí me parece impresionante crear las atmósferas, recrearlas, hacer vivir los personajes, crear estos personajes con tanta consistencia y realidad que uno cree que realmente viven y están allí en la pantalla. Bueno, eso es lo que yo veo en el buen cine, ¿no? Pero el asunto con la pintura es que la pintura, al igual que la escritura,
son actos solitarios. O sea, yo puedo decir, yo hago un texto o una pintura y lo hago solo. El asunto del cine es que es un tema colectivo, entonces, digamos, la pintura quizá por eso alcanza a tener como ese valor más individual, ¿no? Y más íntimo, ¿no? Que el cine, claro, que es una cosa de... Sí. Necesita el concurso de muchas personas. Sí, así es. Bueno, esto podríamos llevarlo a otro aspecto. Quisiera, la promoción internacional de tu obra me lleva a una pregunta. ¿Cómo sitúas tú esa corriente tuya de arte que está en muchas partes del mundo? Es decir, ¿cómo te sientes cuando vas a otros ámbitos a mostrar una pintura tan fuerte en lo que nosotros acá sentimos de ese paisaje, de ese color, de esa naturaleza? Bueno, yo pienso que mi obra ha sido en cierta forma muy sincera, muy íntima, muy callada y muy concentrada en un lugar, Pasto. Pero a raíz de que en mi taller llegan muchas personas, se han interesado en mostrarla en otras partes, ¿no? Y es así como la obra misma ha encontrado su propio camino. Yo no ando buscando las galerías, no ando buscando las grandes exposiciones, incluso siempre estoy como ausente de la promoción y esas cosas, la publicidad, sino que la obra coge su propio camino. Y eso me estimula mucho, ¿no? Porque digo, es la fuerza que está allí, yo creo en lo que está allí, y eso busca y encuentra su propio camino, ¿no? Entonces así he llegado a muchos lugares de Europa, en Francia, en Holanda, en Suiza últimamente, en los Estados Unidos, y siempre llegan personas que se apasionan por mi obra y eso me estimula mucho. Hace poco una amiga me visitó de Montreal y me dice, quiero hacer una exposición tuya y tengo que hacerla como se sea. Ah, bueno, listo, pues si te gusta mi obra tanto, organiza eso. Y entonces la obra misma va encontrando su camino, ¿no? Sí, y digamos en los últimos años, a raíz de esas exposiciones, el hecho de ser observado desde afuera, de tener, digamos, una mirada externa, ¿en qué medida ha afectado las últimas propuestas? Bueno, primero que todo, yo como artista siempre estoy mirando qué ocurre en el mundo del arte. He ido a grandes ferias de arte como la FIAC en Francia, las grandes exposiciones que muestran todo lo que ocurre en el mundo del arte contemporáneo. Y de hecho uno está abierto a ver cuáles son las propuestas y qué ocurre. Y de una u otra manera influirán en uno, ¿no? Pero no es que estoy mirando afuera para hacer mi obra, ¿no? Ni que su influencia sea muy fuerte. De hecho, estoy leyendo siempre crítica de arte, filosofía del arte, y todo lo que de una u otra manera encuentra una resonancia dentro de mí. No estoy estudiando teorías del arte para seguir por ese lado, ni mucho menos, ¿no? Pero sí llama la atención, o sea, ¿cómo es visto, digamos, cuál es la lectura que hay un poco desde afuera sobre su obra? Bueno, pues cuento cuando las primeras exposiciones, ¿no? La primera exposición en París, yo llegué con mucho temor. Primero porque llegaba a París donde el arte de todo el mundo se muestra en las galerías más prestigiosas. Cuando la persona que organizó mi exposición me llevó a visitar una calle llena de galerías, pues yo me asusté, ¿no? Porque yo me sentía con una obra tan, en los términos que no me gusta utilizar ahora, tan provinciana, tan local, que dije, no, esto está fuera de lugar. Pero cuando se inauguró la exposición, yo vi que había muchísima gente y que todo el mundo estaba entusiasmado, y bueno, eso ya se me quitó todo el miedo. Y también el susto y el complejo de que uno como provincia llega a un lugar donde está el arte de todo el mundo, porque es la verdad, ¿no? De hecho, estas primeras salidas también me quitaron ciertos complejos, ¿no? de ser local, de ser todo, y pensé que realmente el valor de la obra estaba en que fuera de una región y de un país muy concreto, ¿no? Espera dar cuenta de ese universo, que es lo que tú logras claro. Con tu obra. Sí, eso fue muy importante para mí, y de hecho asomarme a lo que ocurría en el mundo del arte también, en el mundo actual, ¿no? Hablemos un poco de algunos maestros, tanto colombianos como latinoamericanos, que para ti han sido importantes, con los cuales has tenido relación, conociste, has estado en sus talleres. ¿Cómo ha sido Manuel en relación con
incluso maestros de aquí de Cali, Claro. que sé que vienes mucho. Sí, digamos mi afinidad con las figuras del arte colombiano han sido muy grandes. Primero comencemos por Obregón, ¿no? Para mí Obregón sí me marcó porque desde niño vi sus pinturas y ver esa fuerza con que él expresó el trópico, su lenguaje tan particular, fue algo muy importante para mí. De hecho, yo conocí en Cali, digamos los primeros, la obra de Lucy Tejada, de Hernando Tejada, y también para mí influyó, ¿no? Influyó muchísimo. La actividad cultural de Cali influyó en mi vida también como artista, lo que hacía la tertulia, lo que hacía estos festivales de arte en Cali fueron muy importantes, ¿no? Allí vi los grandes maestros y bueno, por la proximidad a Pasto, aunque no era tan próximo, iba a venir por 7, 8 horas por una carretera mala para llegar a Cali y poder ver lo que ocurría en las exposiciones que se hacían acá, ¿no? Cuando la tertulia estaba comenzando su actividad. De modo que sí, hay nombres que quiero decir que influyeron, ¿no? Por ejemplo, Lucy Tejada. Bueno, vamos a seguir hablando de todo esto, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos a Conversando. Bueno, continuamos aquí en nuestro programa Conversando con el maestro Manuel Guerrero y Antonio Dorado. Vamos, antes de continuar nuestra charla tan amena sobre la relación de Manuel con los pintores colombianos y latinoamericanos, a hablar un poquito de un bello libro que hace unos 4 años publicó Manuel sobre toda su obra pictórica. Fue editado aquí en Cali, en Feriva, y vamos a hacer una nota antes de seguir nuestra conversación sobre este hermoso libro Guerrero Mora, en donde está toda la obra pictórica de nuestro invitado. De Manuel Guerrero tengo una memoria muy amable. Recuerdo alguna vez que estuvimos con él en Pasto y nos mostró un mural figurativo muy generosa con la ecología, una cosa pues de carácter ilustrativo y bien realizada. Me extrañó no verla en este buen libro que hay aquí. Aquí ya hay una ligera concesión al abstraccionismo, acá se va acentuando un poco más. Esta es una de las series que más prestigio dio al maestro, la serie Sur. De la serie Sur, la fascinación por el paisaje, sus paisajes. Esa cosa maravillosa pues de pintores que saben hablar sin temor de sus raíces, ¿no? El manejo magistral del color. Vemos la utilización del oro en el lienzo es muy difícil de lograr y son muy pocos los artistas que utilizan estos tonos. Ya comencé a ver una transformación, porque pasar de una actitud figurativa, casi de tipo ilustrativo, a composiciones casi abstractas, casi expresionistas, de pronto con gran intención de color, pero con una base que sí puedo decir que es un poco mítica respecto a una memoria indígena que creo que puede ser apoyada por ese extraordinario pintor que es Fernando de Cislo. Me ha sorprendido de Manuel Guerrero esa capacidad que tiene de avanzar, y de pronto no es un hombre que fabrica cuadros, sino que fabrica expresiones continuas. Sus cuadros no están repitiendo, no son melosos, no tienen esos defectos de esa pintura amerindia, se puede decir, y todo bonito. El indígena no, él se aventura en conceptos interesantes, a veces peligrosos, con el color, con la forma. Aquí tenemos la serie Trópico. Esto es un estallido de colores, ¿sí? Muy acertado. Vemos, ¿no? Eminentemente figurativo, un manejo del color mesurado en principio, se va acentuando, se va abstrayendo las formas, se van abstrayendo, y aquí vemos la maravilla de la obra, que esta tiene de la serie Trópico,
del maestro Guerrero Mora. Él sabe darle un temperamento de aire y de agua al óleo, le quita un poco la masa, lo hace más transparente. Esto es un cuadro buenísimo, pues un cuadro potentísimo, un cuadro angustioso, fuerte, doloroso, ¿no? Pero es una satisfacción, pues, reencontrar la obra de un buen pintor como Manuel Guerrero. Bueno, con este libro volvemos a nuestra conversa. Acaban de mencionar a Fernando Cislo, que sé que tú has tenido una excelente relación, para que retomemos esta conversación, que situemos cuál ha sido tu diálogo y tu relación con los pintores de tu generación y los anteriores, y cómo se ve Manuel Guerrero Mora con una obra tan extraordinaria en medio de tantos pintores importantes que han sido de tu generación. Darío, hay en la vida de los artistas momentos que uno tiene que definir ciertas cosas respecto a la obra misma. Son momentos un poco angustiosos, ¿no? Es decir, ante un mundo con tantas expresiones, con tantos artistas muy buenos, y yo en un momento de mi vida, yo tenía 30 años, dije, yo quiero hablar y confrontarme lo que pienso y lo que siento con un gran maestro. Así que visité a Fernando de Cislo en su taller en Lima. Me acogió, impresionante, ya era un maestro reconocido internacionalmente como un gran exponente de la pintura, no solo del Perú, sino de Latinoamérica, ¿no? Entonces él fue, de cierta forma, bastante paternal conmigo, ¿no? Y nunca se me olvida lo que me dijo del principio. Tú quieres ser artista y quieres triunfar en el arte o triunfar como artista. Es algo que tienes que definir. Yo me sentí un poco confundido con la pregunta, ¿no? Pero él me dijo, bueno, triunfar como artista es muy diferente a triunfar en el arte. Si triunfar en el arte es la satisfacción que vas a sentir de que lo que tú querías expresar está allí. Y lo otro es, muy claramente, digo, la farándula, el mundo, las cosas, el éxito, las ventas. ¿Cuál de esas dos cosas quieres? Eso tienes que aclarar tú desde el principio para poder seguir pintando. Fue la gran lección, ¿no?, de mi vida. Y de hecho ya seguimos dialogando sobre el arte mismo, sobre lo que a mí me atraía de su pintura. Entonces me dijo, realmente, ¿qué es lo que te gusta de mi pintura? Le dije, no, pues que hay una magia allí que yo no sé, es indefinida, algo que yo quisiera tener en mi pintura. Entonces me dice, mientras tú no encuentres que la forma puede ser habitada y la forma puede hablar, pues no estás en nada, estás embadurnando, pintando, haciendo manchas, cosas que no dicen nada. Entonces, busca habitar la forma. Y esa fue la gran lección de mi vida, que nunca se me olvida, ¿no? Bueno, es mi gran recuerdo del maestro de Cislo. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar con él lo hago. He estado en sus exposiciones en Bogotá y bueno, hay una relación muy bien. Esos momentos son claves, ¿no, Antonio? Sí. Uno encontrarse con un artista que para uno muestra camino, le definen a uno. Para ti, Antonio. Y son las dos cosas, ¿no? O sea, porque uno es el encuentro, pero lo otro es la actitud con que uno asume esos encuentros y la responsabilidad con su propio proyecto, ¿no? Y Antonio, para ti, ¿cuál ha sido tu encuentro así como bien significativo para tu vida como cineasta? No, yo he tenido varios, pero creo que el hecho de trabajar con Mayolo en los primeros proyectos creo que fue clave. O sea, en la primera aproximación que yo tuve en el cine realmente fue con Carne de tu carne, ¿sí? Y digamos que ese fue como un encuentro oportuno para las búsquedas. Y el maestro, así que para ti diga, así como para mí, Fernando, decís lo que en un momento le obligue como a definir su actitud frente a lo que hace, ¿quién? Oh, yo creo que en el cine lo que pasa, en mi caso pues uno tiene muchas influencias. Yo además como soy profesor en la universidad, entonces estoy gratamente obligado a actualizarme y bueno, pues hay autores como Scorsese que me encantan, o como René Clair, o como el mismo Kurosawa del que hablábamos, ¿sí? O Howard Hawks, ¿no? Entonces, sí, digamos que en mi caso tengo varios deudores, mejor dicho. Sí. Y varios encuentros definitivos. Sí, pero encuentros definitivos con los seres humanos, así con quienes uno está de cerca. Bueno, sí, con Mayolo, pues porque además estaba muy joven,
Entonces creo que también es clave el momento en el que uno se encuentra con la gente, ¿sí? Pero lo otro también fue finalmente cuando empieza Rostros y Rastros y nosotros frente a la imposibilidad de hacer cine en ese momento, entonces vemos en la necesidad de hacerlo en el documental, que era nuestra opción inmediata. Pero en el caso de la pintura, yo creo que en su obra uno sí ve muy latente Obregón, ¿no? Esa relación con Obregón. ¿Hubo algún encuentro personal con Obregón? Sí, alguna vez, pero no pudimos hablar de arte mucho más. A ver, yo lo veía como una figura un poco inalcanzable, ¿no? Y últimamente pues ya era más inalcanzable que nunca. Pero mi contacto directo siempre fue con su pintura, desde las primeras pinturas que vi en la Luis Ángel Arango, luego sus exposiciones, pero era un poco difícil dialogar con él, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer un registro de su última exposición aquí en la FES, ¿no? En la FES, sí. Sí, sí, tengo un registro bonito. Pero también él ya estaba enfermo, ya fue imposible hablar con él, ¿no? Pero mi diálogo sí es con lo que él hizo, ¿no? Y es un diálogo profundo porque yo siento sus pinceladas, sus manchas, todo eso. De hecho, ha influido en mí, como también Roda, ¿no? Sí, es importante. Ya. Ahorita hablabas de tu relación con Cali y especialmente con Lucy Tejada y con Hernando Tejada, con Hernandito. ¿Cómo fue esa relación? Si Bueno, primero que todo, de niño yo vi los dibujos y las cosas que hacía Lucy Tejada en la Buchholz en Bogotá. Y sí me encantaba su línea, su trazo, la fuerza, y quería conocerla. Algún día en la Buchholz me encontré con ella y charlaba, pero ella tenía tantos espectadores, tanta gente que la admiraba mucho y sus posiciones eran concurridísimas que no tuve un diálogo directo con ella. Hasta que después, muchos tiempos después, cuando ya por la afición por el video y por el cine, dije voy a hacer un documental de Lucy, a quien admiro. Y fue a través de Alejandro, su hijo, y de unos amigos de ellos que ya pude entrar en su mundo, digamos, directo y hablar con ella, ¿no? Es una persona que admiro mucho y bueno, su pintura también está cargada de una gran sinceridad, su línea, su maestría, es un artista que he admirado siempre. Y de hecho también aquí otros, como digamos María Teresa Negreiros, también la pintora de la selva, del color, de hay la vida. mucha proximidad. Sí, siento una gran afinidad con esos verdes, esos rojos, esas tempestades de color que ya hacen la selva. Esos incendios amazónicos, esos igapós. Es una delicia mirar un cuadro y muy rico, ¿no? ¿Y con Hakan Amijoy? Sí, incluso hay cierta afinidad en ciertas formas porque él también fue un gran admirador y seguidor de Obregón. De hecho, algunas veces en algunas galerías, cosa extraña, decía, ve, pero tú pintas igual o parecido. Le digo, no, lo que pasa es que hay afinidades, ¿no? Cuando, en los gestos, en las cosas, ¿no? Sí hay una gran afinidad en el sentimiento frente a la naturaleza de la vida, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta en esa misma dirección, es el tema con las culturas indígenas en tu obra, porque sé que tú eres una persona muy cercana, muy estudiosa y muy atenta a las culturas indígenas del sur de Colombia. Bueno, primero que todo tú ves esta nariz, ¿no? Pasto Quillacinga, pues eso está en la sangre, está en las venas, todo. Yo soy indígena como muchos, ¿no? En parte, ¿no? Y eso está dentro de uno. Yo no soy un pintor que haga indigenismo. De hecho, como dijo Alejandro Valencia en su nota, pues es algo que está dentro de uno y de una forma se refleja. Mi pasión por el oro, por ejemplo, colocar en algunas pinturas oro o hacer los ocres dorados, o también expresarme con formas que de alguna manera están inmersas dentro de uno, ¿no? Son esas figuras tal vez arquetípicas, ¿no? De las culturas indígenas. Eso está dentro de uno, ¿no? Y no puedo negar lo que esté allí, estará siempre presente. El artista expresa cosas que son muy de adentro y no sabe expresarlas tan racionalmente como voy a hacer un cuadro indigenista y voy a poner esta figurita que es el rombo, Quillacinga, o que es el círculo, o cosas referidas a cosas concretas de las culturas prehispánicas, ¿no? Yo estuve el año pasado y te vi actuar en el carnaval de Pasto y vi que tenías una pasión por pintar caras y me contaste que habías empezado
pintando caras en un sindicato. ¿Y cuál ha sido tu relación con ese carnaval y cómo te ha influenciado, Sí. cómo has asumido lo que significa profundamente el Carnaval de Pasto, que es una cosa El tan Carnaval de Pasto profunda? es una de las manifestaciones muy auténticas de la cultura popular, de la cultura de nuestra región. Yo he estado muy próximo al carnaval, pero me he ido alejando en la medida que también he visto que el carnaval a veces, eso es también un comentario muy personal, mi opinión, a veces se piensa mucho en la comercialización y a veces me preocupa que empiece a perder esa magia que tiene la expresión auténtica, ¿no? de la persona que quiere divertirse, que se disfraza, que hace cosas muy espontáneas y que eso es la esencia misma del Carnaval de Pasto, ¿no? De hecho, el carnaval sigue siendo un evento que expresa una realidad, también se lo puede mirar por muchos lados, ¿no? Sociológicamente, antropológicamente, como quiera, ponerle toda la filosofía que quiera al carnaval. Pero a mí me gusta el Carnaval de Pasto, su parte más sincera, más auténtica, menos comercial, y eso se conserva y hay personas que nos esforzamos en que ese carácter no lo pierda, ¿no? Sigue siendo una expresión muy importante para Nariño y para Colombia, ¿no? Y ahora que es reconocido como bien inmaterial y toda esa cosa de la humanidad, pues está muy bien ese reconocimiento. Me preocupa que vaya a volverse una cosa tan comercial que después no diga nada, ¿no? Manuel, ¿hay alguna relación en tu obra, en algún cuadro en particular o en una producción en video sobre el carnaval? Sí, yo hice muchos registros en video del carnaval desde otro ángulo. Por ejemplo, me gustaba mucho ver qué hacían los artesanos, pero no para vender al artesano ni lo que hace, sino realmente lo que es un artesano apasionado por su trabajo, lo que es el artesano que lucha contra muchas dificultades para poder hacer una carroza o unas figuras. Entonces tomé esa parte, hice algunos videos que tienen, que fueron documentos importantes, incluso lo llevamos a la UNESCO, a Francia, que pues, poco a poco han ido creando una imagen del carnaval como una expresión auténtica, ¿no? Esa es la parte que he hecho. Y tengo entendido que en este momento están trabajando en el encuentro andino de culturas, que es un evento pues, muy importante porque importante también que sean desde Nariño que se haga, ¿no? Esa perspectiva andina. Sí, el encuentro internacional de culturas andinas ha sido como la iniciativa de muchas personas por mostrar lo que es la cultura andina en Nariño, pero la cultura en general, ¿no? Entonces es un evento que reúne muchas manifestaciones, lo que se hace, tenemos festival de cine, de literatura, de poesía, tenemos el encuentro de música andina y queremos institucionalizar este encuentro. La primera versión que se hizo el año pasado tuvo una acogida impresionante, fueron 2 semanas de mucha actividad, donde el tema principal fue la cultura tradicional indígena, como un exponente de lo que sigue siendo vivo, que es la medicina indígena, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con el encuentro, ¿no? Bueno, maravilloso, Manuel. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. Queremos agradecer a César Hurtado Villegas por habernos facilitado esta bella obra del maestro Manuel Guerrero a contraluz y seguiremos conversando. Antonio, muchas gracias y a ustedes, amables televidentes, hasta una próxima vez con Conversando. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.